queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y les recuerdo siempre que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que nuestra misión es educar, promover y celebrar las artes y la cultura salvadoreña y salvadoreña norteamericana, así como de toda la diáspora, estemos donde estemos, ¿verdad? En el mundo. Quería decirles que esta noche es un verdadero placer y un honor tener un conversatorio sobre Francisco Gavidia, pensamiento y archivo. Y quería agradecerle a Neida Valeria Padilla Alfaro, quien ha hecho posible que esté parte del equipo de la UCA que está trabajando en este proyecto excitante, importante, y nos van a hablar al respecto. Nos van a hablar, tenemos al doctor Ricardo Roque Valdovinos, que él es doctor en literaturas hispánicas y máster en literatura comparada por la Universidad de Minnesota. Le digo yo que yo sé lo que es vivir en el frío, Sí, allá claro. por años. Es también licenciado en letras por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, donde ahora es el profesor, el actual profesor del Departamento de Filosofía y del programa de posgrado de Filosofía Latinoamericana. Ha sido profesor visitante en la Universidad University of Nebraska en Lincoln, University of California, Davis, University of Richmond, aquí cerca en el área de Virginia, así como por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Chile. Así que tenemos aquí con nosotros a un experto que ha dedicado muchísimos años a este tema de lo que es nuestra literatura. Y fue director de la revista Cultura del Consejo Nacional de Cultura y Arte de San Salvador entre 1997 y el 2002. En la actualidad dirige Realidad, una revista de ciencias sociales y humanidades de la UCA. Es autor de los libros Arte y Parte. Me llama mucho la atención ese título del 2001. Y luego, Como niños en un planeta extraño, del 2012. El cielo del ideal, literatura y modernización, El Salvador, 1860 a 1920. Ese es un periodo bien interesante y yo creo que ahí comenzamos ahorita un poco, Ricardo, con tu interés en Claro. Francisco Gavidia, ¿verdad? Sí, claro. Ya, ya hay un ensayo donde toco su obra en ese libro. Ah, bueno, entonces ya ves, eso para todos ustedes, hay que comprar el libro para saber un poco más, ¿verdad? Asimismo, eh, preparó la edición de la narrativa completa de Salarrué y es editor junto a Valeria Greenberg de Tensiones de la Modernidad, el segundo volumen de la colección hacia una historia de las literaturas centroamericanas. Así es que me alegra que se esté haciendo un trabajo sobre las literaturas centroamericanas, porque aquí en la diáspora tenemos que pasar un poco la literatura salvadoreña y la historia salvadoreña dentro de un contexto centroamericano, Claro. ¿verdad? Así que me alegra muchísimo. Y está con nosotros también, milagrosamente, no está mi Chuchito, es el Chuchito de alguien más, porque el mío le gusta ladrar también. Tenemos el placer de tener a Ingrid Melissa Bustillo. Ingrid es licenciada en Historia por la Universidad del Salvador y posee un diploma de técnico en archivo y gestión documental por el Instituto Técnico de Archivos y Microfilm. Ha participado en diferentes proyectos culturales enfocados al rescate del patrimonio histórico
Eso me encanta, rescate del patrimonio histórico cultural del país. No podemos dejar que eso se pierda. Además, ha publicado investigaciones el proyecto de restauración y rehabilitación de la Casa Barrientos en Izalco. Vamos a tener que ir a conocer. Y ahora este proyecto magnífico, Francisco Gavidia, Pensamiento y Archivo. Además, ha publicado investigaciones como Un archivo imprudente, colección de fuentes documentales sobre Prudencia Ayala. Me encanta porque nosotros tenemos un programa que se llama Tras los Pasos de Prudencia Ayala. Así es que espero conocer esas imprudencias. Y en la revista Identidades del Ministerio de Cultura de El Salvador, y también el impacto de la representación proporcional en el sistema político salvadoreño, 1964-1972. Ese es un periodo que me interesa mucho porque yo también tengo por ahí, para que sepan, un libro sobre ese tema, ¿verdad? Qué interesante. Se llama Siembra de Vientos. Así es que la reforma universitaria en El Salvador con Víctor Valle, eso fue parte de mi tesis de doctorado. Así es que no crean que están ustedes solos en esto, que venimos todos navegando y trabajando, y es una de las razones por las cuales me interesa mucho este proyecto. Ya tengo varios años de trabajar con el MUPI, con el Museo de la Palabra y de la Imagen, porque de nuevo, después de lo que pasó en la Universidad Nacional en 1980, cuando el ejército toma la universidad y literalmente destruye todas las tesis y todo lo que es los documentos de la creación salvadoreña del conocimiento del país, queda destruido en 3 días. Entonces, para mí es un verdadero honor que la UCA esté tomando este liderazgo y que estén trabajando en este fondo documental Francisco Gavidia, ubicado en la biblioteca Florentino Idoate. Así es que le paso la palabra a Ingrid, y como ven, es un tema que a mí me interesa mucho y los felicito y felicito a la UCA sinceramente por ello. Así que ya sea que paso el pequeño video sobre este tema, si les parece, para que vean que la UCA ha hecho un trabajo excepcional, ¿verdad? Francisco Antonio Gaviria Guandique nació en San Miguel el 29 de diciembre de 1863. No lo vemos en la Escritor, educador, historiador, politólogo, orador, traductor y periodista salvadoreño. Su vasta... Ya ven, no lo veían, no lo veían. Vamos a empezar otra vez, ¿ok? Démosle viaje, pues. ¿Ahora lo ven? Francisco Antonio Gaviria Guandique nació en San Miguel el 29 de diciembre de 1863. Escritor, educador, historiador, politólogo, orador, traductor y periodista salvadoreño. Su vasta obra alcanzó dimensiones enciclopédicas y se le conoce por ser el orientador de Rubén Darío para adaptar el verso alejandrino a la métrica castellana, además de incursionar en el cuento, poesía, teatro y ensayos. Francisco Gavidia, Pensamiento y Archivo. El fondo documental resulta de una donación que hizo la familia de
Francisco Gavidia, en concreto la viuda de su nieto, de José Mata Gavidia, que radica en Guatemala. El fondo se donó a finales de 2018. El compromiso de donación es que la obra de Gavidia siga siendo objeto de estudio por parte de distintos especialistas. El fondo documental se encuentra albergado en la Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA, específicamente en el área de colecciones especiales. La documentación se encuentra resguardada en la estantería y la colección no proviene de ninguna institución pública, privada o de alguna entidad de carácter administrativo, sino que es de carácter personal, es decir, corresponde al archivo personal del escritor. Tenemos una variedad de documentos, desde álbumes, por ejemplo, en el que estoy trabajando ahorita, en el cual Francisco Gavidia ponía recortes de periódico o ponía recortes de revista, y él hacía de pronto ciertas intervenciones sobre el documento y anotaciones. El fondo documental Francisco Gavidia cuenta con 52 cajas estandarizadas de archivos y 5 cajas antiácidas Keylor, con 2.966 piezas documentales. Hay muchos manuscritos de él en diversas áreas, en literatura, en el área de teatro, en el área de filosofía hay bastantes documentos, incluso hay partituras sobre música y ese tipo de cosas, pero la verdad es que hay un montón de documentos, desde fotografías, hay cartas, hay un rico epistolario en el cual está la correspondencia de Francisco Gavidia y algunas cartas que a él le enviaban. Y hay varios aspectos de Gavidia que podemos investigar, por ejemplo, como aficionado, como una persona que disfrutaba la música, pero también como arreglista, como compositor, como ensayista de temas musicales, de temas mitomusicales, porque hay también una serie de lucubraciones así como muy poéticas, ¿verdad?, sobre la música que no tiene ninguna base técnica, ¿verdad? Tiene un libro completo que se llama El Cancionero del siglo XIX, donde mete áreas de ópera, mete traducciones de sus propios textos, una comedia que escribió junto con Antonio Paniagua Rossi. Las temáticas de la documentación son vastas, así como el pensamiento de Gavidia, por lo que se puede encontrar desde documentos que hacen referencia a temáticas históricas sobre pedagogía, filosofía, política, literatura, filología, entre otros. Hemos identificado como 3 aspectos fundamentales en los que Gavidia tiene una participación notable y significativa, ¿verdad? En primer lugar, él es nombrado director de instrucción pública en 1896. Era la persona encargada del diseño y la logística administrativa y de contenidos curriculares, diríamos ahora. En segundo lugar, digamos que se logra ver una participación de Gavidia en una dinámica más intelectual en cuanto a aportar ideas, métodos, técnicas, fundamentalmente de carácter pedagógico. En tercer lugar, digamos, hay una parte que está muy ligado a cómo entender el vínculo entre educación y ideas políticas. Es importante como analizar los aspectos filosóficos de la obra de Gavidia. El reconocimiento que tiene Gavidia entre sus pares intelectuales. Por ejemplo, es bastante notoria la relación que tiene Gavidia con un importante filósofo mexicano que es José Vasconcelos. Y hay creo yo, como una cierta afinidad de ideas, de problemáticas con Vasconcelos y, bueno, con toda esta órbita de pensadores latinoamericanos. También fue un importante escritor de teatro. Uno de sus referentes es Víctor Hugo, ¿no? De hecho, se supone que una traducción de uno de sus versos, de uno de sus poemas del francés al español, es lo que le hizo a él, por decirlo así, experimentar con algunas, digamos, nuevas formas de versificar. Gavidia es como uno de los fundadores de la literatura salvadoreña, ¿no? Él tuvo un impacto muy grande en las generaciones siguientes, como es el caso de Vicente Acosta o de Arturo Ambrogi. En el área de archivo se empieza
a realizar el proceso, el cual consiste en primero identificar la documentación. Después de identificar la documentación, se empieza a levantar una tabla que se llama el cuadro de clasificación. Posteriormente, se empieza a separar la documentación respondiendo a ese orden que dicta el cuadro de clasificación. Lo que sigue es empapelar el documento en un papel antiácido, lo que va a evitar que tenga un contacto, por ejemplo, con superficies ácidas, como puede ser un folder. Después se empieza a foliar, que solo se va a foliar la parte superior derecha de un documento, enumerando de 1 al número que tenga. Todo esto se tiene que ir acompañado simultáneamente de un registro en la computadora, en la cual nosotros ponemos el inventario o el catálogo que se está realizando. Hemos tratado de hacer conservación preventiva, es decir, verificar que no exista ningún tipo de insecto que esté dañando los documentos silenciosamente. Los documentos que están muy dañados y que poseen lagunas, las lagunas son las partes faltantes del documento. Ahí se genera este injerto con papel japonés para que el documento esté íntegro. Hay que tener todas las medidas en la cuestión de la temperatura ambiente, el uso de deshumidificadores para que no se generen hongos. En la parte de la restauración consiste quizás no en regresar al documento a su originalidad, pero sí que este esté apto para ser consultado y preservado a través del tiempo. A la par del proceso de restauración y clasificación documental, es importante siempre que vaya acompañado de un proceso de digitalización. Este proceso todavía no se está realizando, solo se realiza en los documentos que son un poco más urgentes. El objetivo de la preservación digital es precisamente poner a disposición de un público más amplio todos estos documentos y todos estos archivos para que se produzcan investigaciones académicas y para que esté en acceso libre para la comunidad, para los salvadoreños y las salvadoreñas y todas aquellas personas que tengan acceso a Internet. Es importante también hacer notar que todo este proceso de conservación archivística es permanente, es decir, se requiere de una limpieza, de una intervención constante para poder preservar también los documentos en físico. La institución está siendo pionera en el uso de materiales adecuados para la conservación y restauración de documentos. En el país no tenemos una tradición de restaurar y tampoco tenemos acceso a los materiales. Entonces creo que es importante resaltar el esfuerzo que se está generando para preservar no solo el objeto, sino que la información y la historia que nos precede. Bueno, me desaparecí por un momento. Sí. Excelente video, yo creo que nos ha dado una verdadera visión más amplia con todo el equipo, ¿verdad? De todas las implicaciones del trabajo que están haciendo. Y me parece que ahora Ingrid nos va a pasar un momento más explicando en más detalle de qué se trata su trabajo. Adelante, Ingrid. Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder estarles acompañando el día de ahora
y pues decirles que para mí es un gran honor el poder estar representando a la Biblioteca Florentino Idoate y también representando el proyecto de Francisco Gavidia. El día de ahora yo les tenía preparado una presentación y pues quisiera saber también si se puede compartir y si se puede ver. No sé si me pueden indicar. Adelante. Vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a ver. ¿Sí? No sé si ya se puede ver. Ya Sí. se puede ver. Ok. Vamos a dar unos minutitos, vamos a ver. Ahí está. Bueno, decirles de que este trabajo, como ya se ha presentado en el video, ha sido un trabajo que ha tenido bastantes manos, bastante apoyo, y empezando desde el hecho de que cuando se donó la documentación, se adquirió un compromiso, el cual se está cumpliendo, y pues básicamente eso es lo que se ha intentado durante todo este año trabajar, el trabajar la documentación y cumplir el compromiso que se hizo con la donación. Pero bueno, iniciemos entonces la pequeña presentación que les traigo. Bueno, primero decirles que Francisco Gavidia fue un escritor salvadoreño que cultivó diversas áreas del conocimiento como la filosofía, la historia, la filología y entre otras ciencias. También su obra principal se basa específicamente en la narrativa, la poesía y el teatro. Eso ya lo mencionamos más o menos en el video. Pero bueno, la donación se realizó por parte del bisnieto de Francisco Gavidia, o sea, por parte de un familiar de él, y la donación se realizó el 28 de agosto del 2018. Entonces, bajo los términos que se donó la documentación a la UCA, fue de que esta documentación fuese organizada y sobre todo restaurada, porque también había bastante material que estaba un poco dañado, entonces requería una intervención no solo archivística, sino que también en el área de restauración. También se comprometieron a de que la documentación, una vez estuviese lista, pues se pudiese divulgar, o sea que se pudiese estar la documentación al acceso de todos y todas a través de un archivo. Y pues que se considerase el poder hacer las gestiones para que se declarase patrimonio cultural, que yo creo que es una de las cosas hacia las que se está proyectando a futuro. Estas son un poco de las imágenes que tuvimos cuando se hizo la donación. En esta parte, ustedes pueden ver, aquí está, él es el bisnieto de Francisco Gavidia. Él es el que hizo la donación oficialmente y aquí vemos a las compañeras de la biblioteca mientras lo están recibiendo. Aquí les pongo una de las imágenes o de las ilustraciones que ustedes pueden encontrar dentro de la documentación en el fondo documental. Pero bueno, vamos a dar un recorrido sobre el archivo. Este recorrido es más que todo de saber de dónde viene la documentación hasta su donación en la UCA, que es en el 2018. Bueno, primero hay que decir de que toda la documentación que nosotros tenemos resguardada aquí en la Biblioteca Florentino Idoate es una documentación que perteneció a él la produjo, y en la mayoría de las partes, casi todo lo produjo él, son manuscritos, son algunas cosas mecanografiadas, fotografías y así, y hay otra parte, una pequeña parte, que quizás será el 20% de la documentación, que fue producida por José Mata Gavidia, que es el nieto de Gavidia. Entonces, tenemos que la documentación queda en manos del nieto de Gavidia, o sea, de José Mata, a la muerte de Gavidia. Gavidia muere el 24 de septiembre de 1955. Ahí tenemos una ilustración de su muerte. Esa también corresponde, o sea, casi todas las imágenes que vamos a ver en esa presentación provienen del archivo. De ahí se hizo hacer un intento de donación, bueno, se hizo una donación en la Biblioteca Nacional allá por los años 60 y se entregó la mitad de la documentación.
La mitad de esa documentación queda en la Biblioteca Nacional, pero en un invierno copioso la documentación se daña por una lluvia y pues se pierde. Entonces, tenemos que de ese total de documentos que pertenecían a Gavidia, queda solo la mitad. Posteriormente se intentó hacer, se hizo como una donación allá por el 88 a una institución privada, pero al final eso no pudo proceder. Y finalmente venimos a la UCA cuando ya nos dona la documentación. Los procesos realizados. En el video se han mencionado un poco los procesos y los hemos podido ir viendo, pero básicamente los procesos que se han realizado en cuanto a restauración se ha hecho una limpieza profunda de los documentos, también se ha hecho una revisión de plaga, un retiro de metal y adhesivos, se han elaborado cajas protectoras, se han realizado encuadernaciones, se han hecho intervenciones menores de restauración, también se ha elaborado una guía de procedimientos para la conservación y restauración de documentos. Esto es muy importante porque nuestra compañera Denise Reyes, que es fue la encargada de este proyecto en el área de restauración, ella creó una guía de procedimientos de cómo intervenir el material, un material histórico o un material dañado. Entonces, esta guía siento que es algo que no se ha hecho en el país, es algo que no lo tenemos, entonces creo que también es un producto muy importante que resulta parte de la conservación del material que ella ha realizado, ¿verdad? También se han hecho pequeñas digitalizaciones, pero todavía no la totalidad, sino que se han digitalizado un par de documentación que ha sido porque se ha considerado que es material urgente para digitalizar. Ahí tenemos uno de los materiales de los ejemplos de los daños que hay en los materiales. Y bueno, aquí tenemos también a la compañera Denise Reyes y al fondo tenemos a Vanessa Pineda, quienes estuvieron elaborando cajas protectoras para el archivo. Y aquí está el área de digitalización y también se pueden mostrar las cajas protectoras que se han elaborado especialmente para algunos materiales que son por dimensiones grandes o digamos que ya no caben en una caja estandarizada de archivo o porque también tiene un daño tan grande que no pueden compartir espacio en otra caja. Por ejemplo, en el caso de que tengan hongo. Por eso es que se separa. Bueno, en cuanto al área de organización de archivo, tenemos lo que se ha realizado, que es lo que ya se mencionó, ¿verdad? La identificación, la clasificación, la ordenación y pues también la descripción. La descripción fue una de las etapas más difíciles porque lo que nos llevaba era de que tenías que leer completamente el documento y tenías que hacer un resumen para vaciarlo en un catálogo que es el que se le va a dar al usuario para que él pueda consultar. Entonces, este resumen es importante porque es lo que va a llegar a las manos del investigador. O sea, el investigador va a llegar, va a leer nuestro catálogo y va a ver el resumen de la documentación y va a decir, este documento tiene tal y tal cosa, entonces esto es lo que quiero consultar. Entonces, esta descripción es súper importante porque le permite al investigador saber el contenido y también saber, ahorrarse también el no estar revisando por su cuenta, sino que ya ir también al grano. También se ha elaborado un manual de intervención de fondos documentales acumulados. Esa es otra cosa que es otro producto que ha salido de este proyecto, y es que nosotros discutimos al inicio de lo necesario que son en las instituciones que trabajan, o sea, en los archivos históricos que trabajan con documentación que es considerada patrimonio cultural, que tengan un manual de intervención, o sea, un manual de procedimientos que te diga cómo organizar un archivo o en el caso de restauración de cómo restaurarlo. Entonces, nosotros elaboramos este manual y pues oficialmente lo terminamos justamente esta semana y espero que pueda servirle a la Biblioteca Florentino Ido Arte, especialmente al archivo de la guerra, el archivo El SIDAI,
para que esto pueda ser replicado en sus demás espacios. Y también se realizó un manual de usuario. Este manual de usuario lo realizó Eric Guerra, que es uno de los compañeros que tuvimos como asistente de archivo. Y pues él realizó un manual de usuario en el que le explica al usuario cómo utilizar las guías y los instrumentos que se han creado para que él pueda consultar. Es importante también mencionar que aquí en la UCA se está teniendo como los mayores cuidados para que la documentación pueda quedar resguardada de la mejor manera. Entonces ya contamos con estantes de alta densidad para poder preservar esta documentación, que además ahorra espacio y pues los resguardan de una manera más profesional. Les platicaba sobre la descripción documental. Ahí tenemos uno de los compañeros realizando la descripción. También este es otro de los documentos que se pueden encontrar. Tenemos un rico epistolario en el cual se encuentran cartas escritas por Gavidia y cartas que se le han enviado a otras personas a Gavidia. Y también vamos a encontrar bastantes ilustraciones que han hecho del maestro Gavidia. Aquí hay una de Toño Salazar. Bueno, hablando ya en materia, ¿verdad? En el valor histórico, ¿qué es lo importante de la documentación? ¿Por qué es importante? Bueno, además de que Gavidia tiene una importancia en la literatura y en diferentes rubros aquí en la historia nacional, y creo que es un erudito, la verdad es que cuando uno se acerca a la documentación uno se da cuenta de que es abrumante cómo él tuvo tanto tiempo para realizar tantos documentos, o sea, y yo digo, o sea, realmente él creaba sus pequeños álbumes en el cual creaba información o diccionarios con otras ilustraciones y de pronto se los ilustraba, como en este caso, que esto ha sido algo dibujado por él, porque está hecho en pluma y esta es su letra. O de pronto también tenemos que además de las escrituras de algunos de sus obras de teatro, porque de hecho tenemos algunos originales de sus obras de teatro, él lo acompañaba con ilustraciones que encontraba, y estas ilustraciones son importantes porque es en lo que él se inspiraba para poder realizar los vestuarios o para poder imaginar o recrear sus obras de teatro o cualquier cosa de literatura que él estuviese escribiendo. Y bueno, este es otro dibujo que él ha realizado. Vemos que es una persona también bastante talentosa. Esta es una pintura también que se encuentra dentro del archivo. O sea, realmente el archivo cuenta con una variedad de documentos, fotografías incluso. Esta es una fotografía de una admiradora que le envía a él y dice: para el gran poeta Gavidia, gloria al maestro, con toda mi admiración, Rita Leal. Bueno, entonces de este tipo de cosas son las que vamos a encontrar en el archivo. También vamos a encontrar algunas cartas. Por ejemplo, esta es una carta de los artesanos del Salvador y miren la fecha, 1928. Hay documentos incluso de finales del siglo XIX. El valor histórico básicamente creo que queda evidente, pues, o sea, podemos conocer no solo la vida del autor, sino que también podemos conocer algunos fragmentos o espacios de la historia del Salvador, y también podemos conocer un poco sobre las redes intelectuales que surgen en habían en esa época y se relacionaban con Gavidia. Esto va también ya tirándole sobre las líneas de investigación. Si esta documentación ya está organizada, ya está disponible y ya está con su catálogo listo para que pueda ser consultado, esto nos llama a que vengan nuevos investigadores y nos digan, bueno, ¿qué podemos hacer con esta documentación? Bueno, pues la verdad es que se puede hacer muchas cosas. Yo apunto, se puede realizar historia intelectual, se puede hacer un análisis de redes de sociabilidad, se pueden hacer un estudio filológico del idioma salvador, porque además es algo que él creó, también creó un idioma salvador. También se pueden hacer análisis de discurso, porque tenemos bastante, hay una subserie que es completamente de todos los discursos que él dio.
También tenemos, bueno, se puede realizar como un análisis de los procesos creativos y autodidactas que tenía Gavidia, porque como les mencionaba, él tenía bastantes cuadernos de estudio. Algunos cuadernos de estudio son sobre idiomas, otros son sobre filosofía, otros son sobre política, otros son sobre historia. Entonces podemos entender cómo funcionaba su proceso creativo de producción de obras o su proceso de estudio. También se puede realizar un estudio pedagógico. Hay bastante contenido también que se puede realizar. Y pues desde el área de la música, como se veía en el video, también hay algunas traducciones que él hizo y también partituras que él incluso hizo a mano. También en el área, bueno, creo que también se puede hacer una historia de la Biblioteca Nacional en la cual se pudiese retomar la etapa en la que él estuvo administrando la biblioteca, porque también tenemos algunas cosas que son enviadas al director de la Biblioteca Nacional. En sí, en la documentación tenemos una variedad, desde fotografías, tenemos álbumes, tenemos un rico epistolario, que son casi 4 cajas, son que casi, no sé si son como 94 carpetas, folders, en los cuales usted puede encontrar una variedad de correspondencia que se le envía a él y que él también envía, o borradores de cartas. Entonces, también están los, ya les había mencionado, manuscritos originales de sus obras. Los tenemos también los tenemos mecanografiados, corregidos por él. Entonces, yo creo que esta riqueza no la van a encontrar en otro espacio, solamente en el archivo de Gavidia. Y bueno, ya para finalizar con esta intervención, yo quería dar algunos agradecimientos especiales a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso de restauración y organización, porque realmente no es un trabajo que ha sido solo mío, sino que ha sido un trabajo que lo hemos intervenido entre todos. Primero, a Denise Reyes, que ha sido la restauradora, que la pudimos ver en el video. También tuvimos la fortuna de contar con 3 valiosos colegas de historia que son estudiantes y que estuvieron haciendo su servicio social con nosotros. Y pues estos estuvieron como asistentes de servicio social y ayudaron en el área de organización y también de restauración. Estuvo Vanessa Pineda, Eric Guerra y también David Ortega. Y pues también nos estuvo acompañando y apoyando Carlos Cepeda, que él es el auxiliar de biblioteca. Él nos estuvo acompañando en la primera etapa. Y también Juancito nos estuvo ayudando en el área de restauración. Él hizo un importante aporte también. Y pues tenemos a Oscar Meléndez, que él fue al final quien coordinó y pudo reunir a este maravilloso equipo y pudo haber hecho posible que este proyecto se pudiese realizar. Entonces, por mi parte, creo que me quedaría como por acá. Quiero volver ahorita solo ya para la presentación. Creo que ya dejé de compartir. Ya. Sí, Perfecto. y pues decirles, solo comentarles pues que ha sido emocionante. Creo que todavía hay cosas que se pueden hacer con Gavidia, o sea que es lo que mencionábamos sobre la digitalización, y creo que eso es un reto, porque la digitalización se debe realizar después de que haya estado organizada la documentación, no antes, porque si lo realizamos antes, trasladamos el desorden que teníamos antes a un desorden digital. Entonces ahora, como ya tenemos todo en un cuadro de clasificación, todo lo tenemos organizado, ahora ya podemos pasar a digitalizarlo y ponerlo al público. Entonces yo creería que esa sería la siguiente fase y esperemos pues también de que nos puedan visitar a futuro y puedan conocer más del Fondo Documental Francisco Gavidia, el cual ha sido elaborado y preparado con mucho amor y con mucho esmero por parte de personas que de verdad están comprometidas con el patrimonio cultural, porque creo que esto es algo que es una tarea de vida, la verdad es un proyecto de vida el dedicarse a la conservación y a la organización. Solamente. Excelente. Francamente, nada más mis aplausos, me quito el sombrero ante ese trabajo maravilloso que están haciendo. Sobre todo quería felicitarlos porque a través de este proceso han logrado elaborar esa guía de restauración, ese manual de intervención y el manual del usuario. Es decir,
han acompañado el proceso para que otros puedan llevar a cabo ese proceso, y eso es realmente la enseñanza, ¿verdad? Entonces, yo creo que la UCA está enseñando así como está haciendo para enseñar. Entonces, yo creo que es una gran labor y lo felicito a todo el equipo. Y ahora quería oír qué es lo que nos quiere contar Ricardo. Adelante, Ricardo, ¿cómo está esto? Cuéntanos. Bueno, quizás tal vez ahí ponerles en contexto que el proyecto, que es un proyecto que fue financiado por el Fondo de Investigación de la UCA, tenía dos componentes, ¿verdad? Un componente archivístico y un componente de investigación. Lo que Ingrid ha expuesto, el componente archivístico, consistía básicamente en organizar y restaurar el fondo documental de la donación, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido la UCA es pionera en El Salvador. Yo creo que no se ha, por lo menos en El Salvador, tal vez en otras partes, pues que ya tienen como bibliotecas más organizadas, etcétera. Las cosas que vemos ahí son habituales, pero yo creo que el trabajo que han hecho las compañeras es pionero en El Salvador. Todo el trabajo de restauración. Bueno, yo creo, y yo también ahí quiero felicitar a la directora de biblioteca, Jacqueline Morales, ¿verdad? Que también ha tenido la visión de apoyar esta área, ¿no? ¿Verdad? Y hacer todas esas adquisiciones, todos esos equipos nuevos que les estaba mostrando Melissa. Bien, el otro componente era el componente de investigación, que consistía, y yo creo que ya se adelantaba algo de eso en el video, consistía hacer como unos primeros abordajes, ¿no? Digamos, como tratando de dar enfoques nuevos al pensamiento de Gavidia, tratando de hacer una primera exploración de esa mina tan rica que es su obra, ¿no? Y este que consistía en 5 componentes, ¿verdad? Un componente de historia de las ideas filosóficas, otro sobre historia de la educación en El Salvador, otro sobre la historia, ¿no? Porque también Gavidia es uno de los pioneros de la historia en El Salvador, en el trabajo que está haciendo otro de los investigadores, que también fue quien coordinó el componente archivístico, Oscar Meléndez. Él trata precisamente de mostrar el aporte que hizo Gavidia en la constitución, por decirlo así, del canon histórico salvadoreño, ¿verdad? Entonces yo creo que Gavidia dio un aporte en eso muy importante. Luego está la parte de literatura, que es lo que he tenido a mi cargo, y hay una parte de música, ¿verdad? De música, que es la que está haciendo pues nuestro buen amigo Ángel Duarte, ¿no? Que es una persona que aparte de que es ingeniero informático, pero también le ha dedicado buena parte de su vida a la música, al estudio de la música y también a la ejecución y composición, ¿verdad? Entonces necesitábamos a alguien que nos pudiera, qué sé yo, ¿verdad? Leer las partituras, los componentes musicales que estaban en el archivo, y como él trabaja en la UCA en el área de ingenierías, pues muy entusiastamente se sumó al proyecto, ¿no? Tal vez ya los compañeros adelantaban algunas ideas de qué es lo que han estado trabajando, tal vez solo Oscar no exponía su trabajo, que yo más o menos se los he esbozado en líneas muy generales. Tal vez, quizás en algunos minutos les voy a contar lo que yo he estado haciendo, que es lo que conozco mejor, ¿verdad? Que es la parte del componente de literatura. Claro, la obra literaria de Gavidia es muy extensa, entonces yo me he concentrado primero en quizá el periodo que más me interesa, que es, por decirlo así, su fase juvenil, ¿verdad? El arranque de su obra. Ya vamos a ver por qué, porque también eso nos ayuda a entender un poco cuál es el lugar de la literatura en los procesos de modernización y en los procesos de construcción nacional en El Salvador, ¿verdad? Pero también porque es ahí donde hay uno de los mitos, quizás el mito, como el mito fundacional de la literatura salvadoreña, que se menciona en el video,
y que yo he tratado un poco como de revisarlo y hasta cierto punto como de desmontarlo, ¿no? ¿Verdad? Es el mito famoso de que Gavidia es el que se inventa el modernismo porque le da la clave qué sé yo, ¿verdad? De cómo traducir el verso alejandrino del francés al español, ¿verdad? Que yo creo que en términos generales es cierto, ¿no? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que eso sea mentira, pero yo creo que una aproximación bastante reducida que ya se ha explorado en abundancia en el año de 1965, cuando fueron los 100 años de la muerte de Gavidia, hubo un concurso del Premio Nacional de Cultura dedicado a Gavidia y prácticamente todos los libros que se publicaron tenían eso como tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que es un tema muy estudiado. A mí me interesaba más bien, claro, un poco tratar de examinar las ideas de modernidad literaria, y con ideas de modernidad literaria me refiero, bueno, ¿cuál es el lugar que debe tener la literatura en una sociedad que está en proceso de, por decirlo así, de transformación, de constituirse en un Estado moderno, etcétera, etcétera? Y ahí, más bien lo que yo descubro es que la relación entre Gavidia y Darío es mucho más interesante de lo que nos cuenta esta anécdota, ¿verdad? Que es un poco el propio Gavidia el que se encargó de difundirla, que dice que en un cuarto de una pensión del barrio de San José se reunieron los amigos de noche y un poco ahí de estar leyendo poesía. Entonces a Francisco Gavidia se le iluminó digamos, la imaginación y de ahí surgió esa fórmula, ¿verdad? Yo creo que es mucho más interesante que eso. Primero, por si no lo saben, Rubén Darío, tuvo dos estancias, digamos, importantes en El Salvador. Entre 1882 y 1883, si mal no me equivoco, y la segunda entre 1888 y 1889. En las dos coincide con Gavidia, perdón, y en las dos también, por decirlo así, frecuentan los mismos grupos, ¿no? Frecuentan, y también hasta cierto punto, en un momento son como aliados, ¿verdad? Aliados en esas disputas que hay en el mundo literario, ¿no? Y en un segundo momento más bien están hasta cierto punto enfrentados, ¿no? ¿Verdad? En el primer momento es cuando los dos son muy jovencitos, ¿verdad? Eso, bueno, lo cuenta Darío de una manera incomparable en su autobiografía, que es un texto maravilloso, que yo se lo recomiendo, ¿verdad? Que cuenta toda su vida errante, exuberante que él tuvo, ¿no? ¿Verdad? Pero que los dos son, por decirlo así, como dos advenedizos en el mundo intelectual salvadoreño. Uno es un muchachito de 18 años que viene de San Miguel, ¿verdad? Y que los capitalinos no dejan de verlo con un poquito de suspicacia, ¿verdad? La gente del mundo literario no deja de verlo, bueno, como este provinciano, ¿verdad? Y el otro es un muchacho más jovencito aún, de aproximadamente quizá unos 15 años, 17, 15 años, y Gavidia tendría como 18, 19. Según, bueno, hay disputas con respecto a la fecha de nacimiento de Gavidia, ¿verdad? Si nació en 1863 o en 1865, etcétera, ¿no? Pero bueno, eran en todo caso dos muchachos muy jóvenes, muy brillantes. Darío venía como mejor apadrinado, porque Darío era el primo de un personaje muy importante en la vida cultural salvadoreña, que es Román Mayorga Rivas, ¿no? El abuelo de Román Mayorga Quirós, Román Mayorga Rivas, que es el fundador de un periódico que en el primer parte del siglo XX va a tener un gran impacto, que es el Diario de El Salvador, ¿verdad? Pero también es un estudioso, uno de los primeros estudiosos de la literatura salvadoreña, el que hace esta antología que se llama La Guirnalda Salvadoreña, que es como el primer, o por lo menos uno de los primeros intentos importantes de recoger la producción literaria salvadoreña. Él era nicaragüense, vivía en El Salvador y era primo de Gavidia. Entonces, Gavidia, de Darío. Darío llega con un poquito mejor porque llega más, mejor apadrinado, ¿no? Y entonces, claro, a Darío se le abran mucho más puertas, se le publica mucho más rápido,
el propio Gavidia cuenta que a él, una de las revistas y las sociedades literarias más importantes de entonces, que era La Juventud, poco le hace el feo, ¿no? ¿Verdad? No le quieren publicar los poemas al principio, etcétera. Bueno, y al fin él publica en otro periódico que se llama La Palabra, que le dirigió un señor que se llamaba Belisario Calderón, que se entusiasma mucho y reconoce el talento de Gavidia. Pero quizás lo que me interesa de ver ahí era qué era lo que se estaba disputando, ¿no? Qué era lo que estaban peleando y ahí yo le sigo la pista a una polémica que se mantiene en 1881 en las páginas de La Palabra, y también salen un par de artículos en La Juventud, que se llama la polémica sobre la literatura, ¿no? Que se da a raíz de un discurso que pronuncia un señor que después va a ser importante en el mundo político, que se llama Esteban Castro, y que él lo que dice en ese momento: en El Salvador no hay literatura, ¿verdad? Lo que hay es un poco, es una vergüenza, y comparado con Guatemala, dice, ya, bueno, nos quedamos. Entonces, bueno, por supuesto, Juan José Cañas, que era un escritor con prestigio y con, digamos, con nombre, pues reacciona airadamente, le responden, etcétera, etcétera. Pero quizás lo más interesante es que dice Esteban Castro que una nueva literatura tiene que no solo, por decirlo así, cumplir una función de ornato o de distinción, sino que tiene que ser activa en la producción de un nuevo país, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice, bueno, la literatura tiene que dar, debe permitir explorar al país, tiene que permitir también ser, por decirlo así, otorgar mitos para la fundación de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y también, por otro lado, la literatura no solo es algo, una cuestión de aficionados, no es qué sé yo, de estos jóvenes que mientras andan buscando una colocación en el mundo político, van de poetas y todo, y ya después se les olvida, ¿no? ¿Verdad? Lo dice así. Entonces yo creo que tanto Darío como Gavidia están de ese lado, ¿no? ¿Verdad? De ese lado de Esteban Castro. Tal vez con algunos matices, por supuesto, ¿no? Diciendo, bueno, la literatura que tenemos que hacer tiene que ser primero una profesión de vida, ¿no? ¿Verdad? No simplemente un pasatiempo, ¿no? ¿Verdad? O un instrumento para, qué sé yo, ¿verdad? Para ascenso social o para conquistas galantes, etcétera, etcétera. Sino que tiene que tener una trascendencia. Y bueno, y luego Gavidia, pues por supuesto, él retoma esta idea de la importancia estratégica que tiene el teatro, ¿no? ¿Verdad? Y desde muy joven, ya en los años inmediatamente posteriores, él publica y además se estrenan en distintos momentos 2 piezas teatrales muy importantes, que son 2 piezas teatrales que quieren dar una lectura de la historia de El Salvador, que son Ursino y Júpiter. Ursino es sobre la colonia, Júpiter es una ficcionalización sobre el primer grito de la independencia, ¿verdad? Pero claro, también con, por decirlo así, las limitaciones de conocimiento histórico que había en esa época sobre eso. Pero es una construcción ficcional muy interesante, ¿verdad? En algún otro momento podríamos hablar de eso. Bueno, entonces se va Darío, ¿verdad? Gavidia ya empieza a ser reconocido, empieza a tener como más protagonismo en la vida del país, pero luego en 1889, después de que se ha dado el golpe de Estado a Saldívar, que era este presidente como muy autoritario, ¿no? Es de notar que Gavidia era, si bien él siempre fue un intelectual clarísimamente liberal, ¿verdad? Pero él proponía una idea de que tenía que haber un liberalismo que fuera más, por decirlo así, democrático. Incluso en algún momento anduvo con un movimiento que se llama el movimiento parlamentario, hablaba sobre la idea de que había que instituir una democracia parlamentaria en el país, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues él se entusiasma mucho con el gobierno de Francisco Menéndez, y durante el gobierno de Francisco Menéndez se vuelven a encontrar Darío y Gavidia.
se encuentran a raíz de que Gavidia ya es un hombre importante. Él juega un papel central en una institución que se forma, que viene siendo algo así como un esfuerzo de este gobierno por reunir a la intelectualidad salvadoreña, que es la Academia de Ciencias, Artes y Bellas Letras. Puede ser que se me vaya el nombre exacto ahorita, que publican una revista muy importante que se llama Repertorio Salvadoreño, ¿no? Entonces, Gavidia juega un papel muy importante, pero bueno, no solo es la revista, ellos tienen reuniones, tienen, digamos, como esta especie de reuniones donde no solo hablan escritores, sino científicos, etcétera, etcétera. Gavidia tiene un lugar muy importante ahí, ¿no? ¿Verdad? Es como el alma de ese grupo, es un hombre todavía muy joven, ¿no? No tiene 30 años, ¿verdad? Pero que tiene, digamos, contrario a esa idea que un poco la mitología nacional nos ha legado de un Gavidia que siempre pasaba encerrado en su cuarto, leyendo, etcétera, etcétera, en esta primera fase de su vida, Gavidia es un hombre activo en la vida cultural, artística, pero también en la vida política. Como mencionaba uno de los colegas que está estudiando sobre historia de la educación, de hecho, Gavidia llegó a ser ministro de Educación, ¿no? En el gobierno de Gutiérrez entre 1898 y 1899, no sé si me van la fecha, pero más o menos ahí, un hombre muy importante en la política educativa del país. Bueno, pues ahí coinciden, Gavidia está en ese lugar. Darío, en cambio, lo manda a traer, no sé, de alguna manera se conecta, ya era un hombre muy conocido, jovencísimo, pero ya tenía a sus espaldas por lo menos 2 libros que había publicado en Chile, ¿no? ¿Verdad? Abrojos y Azul. Azul es el que le da, como digamos, esa repercusión a nivel hispanoamericano. Entonces, Menéndez ha formado un partido que se llama el Partido Unionista Centroamericano, y entonces instala un periódico y le da el periódico a Darío, ¿no? ¿Verdad? Dice, bueno, traigamos a Darío para que se haga carga del periódico. ¿Qué tanto era Darío el que definía la línea del periódico? Eso no está muy claro, ¿verdad? Algunos dicen que Darío simplemente prestaba el nombre y que se dedicaba a escribir y a la vida bohemia, ¿no? Otros dicen que no. De hecho, hay las memorias de un costarricense, un periodista tico, ¿verdad? Que fue muy importante en el periodismo centroamericano, que se llama Tranquilino Chacón, que era el colaborador más cercano de Gavidia, que en su memoria dice que no, que Gavidia sí que Darío sí participaba, era muy amigo de Darío, ¿verdad? Entonces, quizás aquí lo interesante es que Darío está situado en este mundo del periodismo emergente, porque este periódico va a tener la cualidad de que es el primer experimento de hacer periodismo moderno en El Salvador. ¿A qué me refiero con periodismo moderno? Es periodismo moderno porque ya no solo es un periodismo de ideas, donde escribían estos, digamos, hombres intelectuales de la política, artículos polémicos y explicaban sobre, no sé, cuestiones de gobierno, etcétera, etcétera, sino que es un periódico que empieza a introducir noticias, que es una cosa relativamente nueva, entonces a nosotros no, pero bueno, pero si los periódicos son de noticias, no, ¿verdad? Noticias y sobre todo, claro, empiezan, como es un periódico que tiene una frecuencia diaria, tiene el problema, bueno, ¿cómo llenamos la plana del periódico? Entonces ahí se abren espacios para otro nuevo tipo de manifestaciones, como son los folletines, que es algo que en la primera mitad del siglo XIX fue el furor en Europa, ¿verdad? Aquí eran como novelas que se entregaban por series, ¿no? Novelas de Víctor Hugo, novelas de algún autor español que estuviera de moda, etcétera. O algo que es muy importante, es un género que hasta recién se está revalorando, es la crónica, que era lo que escribían los artistas, los poetas, para poder vivir. Porque no les pagaban por su poesía, pero sí les pagaban por publicar crónicas en los periódicos, donde ellos hablaran sobre un tema interesante, pero a la vez hicieran gala de su destreza para narrar y para describir y para enamorar a los lectores, ¿no? Entonces, allí, fíjense que Arturo Ambrogi
en un artículo dice que él conoció la Unión cuando era muy jovencito, cuando era un adolescente de 12, 13 años, y que dice que la Unión fue la que le enseñó que era literatura, ¿no? Y en la Unión encontramos crónicas de Vicente Acosta, del propio Darío, ¿verdad? E incluso de otros cronistas salvadoreños que son muy interesantes, son muy buenos y que son relativamente desconocidos, como un señor que tiene cierto nombre en la política, pero como escritor no es muy conocido, que se llama Rubén Rivera, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues entonces ahí están como en dos espacios distintos en los que la letra y lo que se escribe cumple funciones muy, muy distintas. Y en ese momento hay una polémica en torno a algo, bueno, que estaba de moda en esa época, que era el naturalismo y Émile Zola, ¿no? Bueno, entonces empiezan a discutir sobre eso y uno dice, bueno, ¿qué diablos tiene que ver Émile Zola y el naturalismo? ¿Verdad? Ustedes saben estas novelas que eran como exploraciones de los barrios pobres, de estos personajes aberrantes, de estos personajes que eran a veces, qué sé yo, ¿verdad? Gente que tenía enfermedades mentales o eran alcohólicos, etcétera. Bueno, toda una historia alrededor de eso y era muy, muy, muy leído y tenía mucho prestigio en el ámbito literario porque era como lo novedoso que estaba llegando de Francia, que tenía que ver eso en un país donde no se publicaban ni se escribían novelas, ¿no? Como El Salvador. Pero sí tiene que ver con algo muy importante y tiene que ver con la autoridad del periódico, con un nuevo tipo de escritura que no es la escritura tradicional, que no es la escritura, digamos, que estaba en la gran poesía, la gran obra dramática, etcétera, sino que en estas formas, por decirlo así, híbridas de escribir, que estaban destinadas a un público que no eran los intelectuales, que no eran los letrados, sino que era el público que podía leer, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ahí sí empezamos a ver algunas fricciones entre Gavidia y Darío. Gavidia es un hombre muy inteligente, muy, muy erudito, se informa mucho, pero es muy hostil ante el naturalismo, extremadamente hostil. Darío no, Darío es muy entusiasta y uno dice, bueno, pero si Darío es el que habla, no sé, de princesas, y entonces, ¿qué tiene que ver el naturalismo? Bueno, de hecho, Darío escribió unos textos naturalistas. Si ustedes ven en azul, hay un cuento que se llama El Fardo, que es sobre los puertos en Valparaíso, etcétera, que es un experimento, ¿cómo que se llama? Naturalista de Darío. Además, Darío publica en El Salvador, y eso es muy interesante, un libro que él publica originalmente, el único libro de Darío que se publica originalmente en El Salvador, que se llama A de Gilbert, ¿no? A de Gilbert era el seudónimo del hijo del presidente de Chile, Balmaceda, y el muchacho jovencito de la edad de Darío, que había sido gran amigo de él mientras estuvo en Chile. Se llamaba Pedro Balmaceda Toro, pero firmaba algunos de sus escritos como A de Gilbert. Entonces Darío publica, se muere muy joven, este muchacho era enfermo, tenía una enfermedad, no sé, era crónica y muere muy jovencito. Entonces Darío, quizás como era él, ¿verdad? Para tratar de quedar bien para ver si podía conseguir un nuevo patronazgo importante, escribe una biografía sobre este muchacho. Más que biografía, es como un recuerdo, unas memorias donde él cuenta su relación con él. Y hay cosas muy interesantes, porque ahí se relaciona el naturalismo, porque Balmaceda era un entusiasta del naturalismo, pero también con la moda francesa, con la literatura francesa más novedosa, con Baudelaire, con, qué sé yo, con... toda esa gente. Sí, incluso, bueno, Darío va a publicar en el 896 un libro muy importante que se llama Los Raros, que tiene nada menos que un capítulo dedicado al conde de Lautréamont, ¿no? Que en ese entonces era un personaje totalmente desconocido, ¿no? Y allí hay algo donde él se está peleando con Gavidia, porque en ese pasaje dice, el poeta es algo así como el profeta inconsciente de su tiempo. Eso es lo que dice
citando a alguien que está citando, que está describiendo al conde de Lautréamont, ¿no? Y antes, unos, no sé, 6 años antes, Gavidia lo había regañado a él, ¿verdad? En uno de los artículos que había escrito en el repertorio diciendo, ¿cómo es eso de un poeta inconsciente, no? ¿Verdad? El poeta debe de ser al poeta y filósofo a la vez. Debe ser poeta y pensador. Entonces ahí, Ricardo, ahí vemos que hay una tensión entre ellos. Y bueno, que es muy interesante cómo lo resuelven, ¿no? Cómo lo resuelven y que tiene que ver con los lugares en que están. Darío es alguien que circula en este ambiente más como, por decirlo así, internacionalizado del periodismo. Él es un hombre que nunca deja el periodismo. Y también que es quizás uno de los primeros escritores latinoamericanos que publica para toda la hispanidad, ¿no? Para todos los lectores de habla hispana. No publica para Nicaragua, ¿no? No es un escritor nicaragüense, ¿verdad? Por supuesto, él... Se considera el padre del modernismo latinoamericano, claro, y de la nueva visión que le da a la literatura misma, ¿verdad? Claro, entonces esa es la nueva visión. Ay, Ricardo, yo te digo, para mí esta conversa es fascinante, pero quería nada más decirte que ya tenemos 5 minutos que nos hemos pasado del tiempo. Sí, no te quiero robar el tiempo. Sí, aquí todos nos robamos el tiempo, pero quería decirte que nada más darle gracias a los que han estado con nosotros, y yo creo, Ricardo, que tenemos que hacer toda una conversación sobre la conversación. Sí, no. Así es, mira, les quería decir que Cecimil y 6 otras personas nos están viendo. Marta González nos saluda y nos felicita por tener este tema de Francisco Gavidia. Carmen Molina Tamacas, que es una escritora salvadoreña que está viéndonos desde Nueva York. Loli Osegueda, muy interesada. Y que te siguen, dice Ricardo. Rodolfo Napoleón García Ram. Por supuesto. Héctor Lindo dice, felicidades Ingrid y Ricardo por excelente trabajo. Neto Arbizú, David Okrusk, Astrid Baiza, Francisco Alarcón, que desde Washington los está viendo, Francisco Sancivirini, Antonio Díaz, Jackie Morales, Garita Domínguez. Saludos desde Jackie Morales, dice saludos desde la UCA El Salvador. María Elena Vázquez Areva. ¿Verdad? Jackie es la directora. Ya, muy bien, qué bien que esto le está dando todo una inyección de nueva vida también a la biblioteca, porque ese proceso de archivo y modernización es fabuloso. Elizabeth Cortés, Fidel García, Laude Ventura, Tania Primavera, Joel Escobar, Miguel Barrera, Denis Reyes Menta, Connie Elías dice, qué buen proyecto sobre el multifacético Francisco Gavidia, a quien El Salvador le debía algo así. La obra de Gavidia debe ser conocida por las nuevas generaciones. Felicitaciones a la UCA y a cada una de las personas que han participado en este proyecto. Yo tengo un CD que produjo, dice, hace muchos años, a la U que lleva su nombre. Así que eso va a ser interesante para que lo comparta con ustedes. Connie, compártelo con la UCA, por favor. Fidel García Gavidia es un monstruo de la literatura, dice. Denis Reyes Menta dice, felicidades por su gran labor. Denamer Plátano. Raúl Fuentes, excelente presentación de Ingrid Bustillo, dice. Blanca Cedillo desde Washington dice, felicitaciones a todo el equipo responsable por esta investigación, organización y recopilación, restauración
de la gran obra de mi compatriota Francisco Gavidia. Joana Platero, Ceci Mil dice, loable labor para la conservación de un valioso patrimonio cultural salvadoreño. Felicidades. Julián González, excelente. Isa Bustillo, presentación, dice Fidel García, excelente trabajo. Y recién la UCA recibió un fondo de Ítalo López Vallecillo, otro clásico salvadoreño, que es fantástico. Marta González, Jackie Morales, felicidades en todo lo que realizan. Felicitaciones. Víctor Manuel Flamenco, excelente, felicidades. Vane Pineda, Isa Bustillo, María Elena Vázquez Arévalo, buenas noches. Enrique Gómez Carrillo fue cercano a ellos, dice. Martibón Galindo, Martibón Galindo está con nosotros desde California. Mimi Sabla, excelente programa. Fidel García, Mili Vázquez Cruz, de acuerdo con la segunda parte. Saludos a Ingrid, de parte de Ingrid Amaya. Bueno, en fin. Connie Elías pregunta cómo debe hacer para traerles el CD. Así es que... bueno, sí. Tal vez ahí podemos ver de alguna forma de cómo se pueda transferir por... Acercándose quizás a la biblioteca también podría ser. Sí, sí. No, muy bien. Entonces, que pregunte por ustedes, ¿verdad? Quería decirles entonces muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros esta noche. Y como pueden ver, Ricardo nos ha dado nada más un pequeño gustito, una pequeña ventana a toda la riqueza que tiene volver a escudriñar y a revisar y a valorar este tipo de archivo, ¿verdad? Entonces, porque nos está humanizando a Gavidia, humanizando a Rubén Darío y que era todo ese periodo histórico, ¿verdad? Así que para nosotros ha sido un verdadero placer como Casa de la Cultura El Salvador recibirlos con los brazos abiertos, felicitarlos y decirles que para nosotros estamos a la orden para seguir difundiendo los archivos que tienen y tener toda una presentación sobre qué es lo que hay en la biblioteca de la UCA, porque muchas veces queremos consultar desde Estados Unidos y no sabemos cómo hacerlo. Así es que le doy ese reto para la próxima, que ya que la bibliotecaria está aquí con nosotros, que tuvimos una presentación con Héctor Lindo, con una de las bibliotecarias importantes de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que es la segunda biblioteca más grande, más importante de Estados Unidos, es salvadoreña. Entonces, como les digo, para nosotros el conocimiento es de todos. Y este proyecto, no tengo nada más que agradecerles, felicitarlos e instarlos a que sigan adelante y que cuando esté en El Salvador los pasaremos a visitar para ver con estos dos ojitos la realidad. Así es que muchísimas gracias, felicidades a los dos. ¿Algún otro comentario para nuestro público de parte de ustedes antes de cerrar? Bueno, tal vez ahí solo mencionaba a algunos de los partícipes lo de la donación de la correspondencia de Ítalo López Vallecillo, ¿no? ¿Verdad? Archivos especiales de la UCA tiene la biblioteca personal de Ítalo López Vallecillo de hace algunos años, pero hace unos días recibió la donación de su correspondencia con una correspondencia valiosísima. Excelente. Ingrid, ¿y tú? Bueno, nada más agradecer también por la invitación y pues también agradecer también a los compañeros que nos estuvieron apoyando en la realización de este proyecto y pues mencionarles pues de que son compañeros bastante jóvenes y son
El futuro también yo lo veo como en el área de la historia y del archivo, y pues que sin ellos no hubiese sido posible la realización de este proyecto. Y pues nada, solamente la verdad es que soy muy contenta, creo que fue una sesión bastante productiva, bastante bonita. Bueno, que me alegra. Así ha sido para nosotros aquí en la Casa de la Cultura. Nos tienen a la orden y muy agradecida y muchas felicidades. Y hasta la próxima. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.